Hola chicos, nos encontramos una vez más en el curso de comunicación. Hoy trabajaremos las palabras invariables 2, específicamente las conjunciones, con el propósito de diferenciar las conjunciones coordinantes de las subordinantes. Bien, vamos a definir la conjunción teniendo en cuenta 4 criterios. Según el criterio semántico, la conjunción es una palabra que carece de significado por sí solo. Recién adquirirá un significado o un sentido de acuerdo al contexto de la oración. Así vamos a encontrar conjunciones de adición, de elección, de oposición, causa, condición, etc. Por ejemplo, en la oración que nos menciona, dijo que eres nudista, o sea, ¿eres experta en nudos? Aquí la conjunción llega a ser o sea. Y esta palabra, esta conjunción nos da a conocer un sentido de explicación. En este caso, la segunda idea, que eres experta en nudos, está explicando a la primera idea, está aclarando la primera idea. Según el criterio morfológico, la conjunción llega a ser una palabra invariable. ¿Por qué es invariable? Porque no posee género, no posee número, ni tiempo, ni persona, ni modo. ¿Ya? Por esa razón es invariable. Por ejemplo, o sea, no posee género ni número. Yo no puedo decir o sea está en singular y o seas en plural. No existe o seas. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a criterio sintáctico. La conjunción va a funcionar como nexo o enlace. Ojo aquí, ¿para qué te sirve la conjunción? Para unir frases, palabras, oraciones o proposiciones, ¿no? Existen dos tipos de conjunciones. Conjunciones coordinantes y subordinantes. ¿Cuál es la diferencia? Veamos aquí los ejemplos. En la primera, ¿qué nos dice? Viajaré el domingo e iré a visitarte. En este ejemplo, la conjunción llega a ser ¿ya? Esta conjunción nos da a conocer o nos muestra que se están uniendo dos ideas, ¿ya? Dos oraciones. Viajaré el domingo y la otra oración es iré a visitarte. Estas oraciones por sí solas son independientes. Uno no necesita del otro. ¿De acuerdo? Por eso se dice que esta conjunción es un nexo coordinante porque une oraciones con independencia sintáctica. Viajaré el domingo es una oración que posee sentido por sí solo. Iré a visitarte también por sí solo posee un sentido completo. En cambio, en el siguiente ejemplo, ¿qué nos dice? Venderá su automóvil para que se pueda comprar una bicicleta. Nos damos cuenta que la conjunción llega a ser ¿para qué? Una conjunción de finalidad, ¿no? De objetivo. Ahora veamos lo siguiente. La primera oración llega a ser venderá su automóvil. Y la segunda, para que se pueda comprar una camioneta. En este caso, ¿qué observamos? Que la segunda idea, la segunda proposición, complementa a la primera idea. Es decir, la segunda oración que está haciendo está ayudando a la primera oración para que éste posea un sentido completo. Por ese motivo se dice que esta conjunción ¿para qué? Está funcionando como nexo subordinante. Estas dos ideas no van a poseer independencia sintáctica. Uno necesita del otro. Y por último, según el criterio lexicológico, la conjunción es de inventario cerrado. ¿Por qué es de inventario cerrado? Porque es de repertorio limitado. ¿De acuerdo? A continuación vamos a trabajar la clasificación de las conjunciones. Según su estructura, se dividen en conjunciones simples y locuciones conjuntivas.
Las conjunciones simples están formadas por un solo lexema o una sola palabra. Por ejemplo, son las conjunciones y, o, pero, más, y las conjunciones o locuciones conjuntivas están formados por dos o más palabras que funcionan como una sola. Dentro de ellas se encuentran, por lo tanto, es decir, a pesar de que, ya que, por más que, para que, tanto que. Clasificación sintáctico-semántico de las conjunciones. De acuerdo a esta clasificación, vamos a llegar a dividir las conjunciones tomando en cuenta el significado que adquiere de acuerdo al contexto. Se dividen en conjunciones coordinantes y subordinantes. Las coordinantes enlazan términos que no dependen uno del otro. Además, presentan ideas con sentido independiente. Sin embargo, conforman una estructura mayor. Dentro de ellas se encuentran las copulativas, que establecen ideas de adición o unión. Dentro de ellas están la i, la e, la ni y la que, ¿no? Y ni que. Las disyuntivas indican oposición o elección. O. Las adversativas, en cambio, van a señalar oposición, pero, más, sino, sin embargo, no obstante. Las distributivas establecen una idea de alternancia, es decir, van a establecer ideas en las cuales dos acciones se van a realizar al mismo tiempo. Dentro de ellas están ya, hora, bien, ¿no? Las más utilizadas son la primera y la tercera, ya, bien. Las consecutivas, también llamadas hilativas, señalan la secuencia o la deducción de la primera idea. Por ejemplo, están las palabras o las conjunciones luego, entonces, por lo tanto, por ello, por consiguiente. Las explicativas señalan una aclaración de la primera idea. Por ejemplo, tu prima es muy rica, es decir, posee lujosos bienes inmuebles. En esta oración observamos la conjunción es decir. ¿Ya? Esta palabra me está dando a conocer la aclaración de la primera idea, que es tu prima es muy rica. Por lo tanto, llega a ser una conjunción coordinante explicativa. Le gusta Anita y Ada, sin embargo, aún no te olvida. Aquí observo, en la primera parte, observo que la conjunción llega a ser y. Me doy cuenta que está expresando idea de unión, de adición. Por lo tanto, llega a ser una conjunción coordinante copulativa. También encontramos otra conjunción que es sin embargo. Ya, sin embargo, está señalando una oposición. Así que es una conjunción coordinante adversativa. Recuerda que las conjunciones coordinantes dan a conocer más que nada o unen ideas que por sí solas son independientes. Continuamos. Desearía complacerte, mas no me es posible. En esta oración observo la conjunción más. Esta conjunción hace que ambas oraciones se contrapongan. Por esa razón estamos hablando de una conjunción coordinante adversativa. Pienso, luego existo. En esta oración la conjunción llega a ser luego. La segunda idea es el resultado de la primera idea. Por lo tanto, estamos hablando de una conjunción coordinante hilativa. Siguiente oración. Pasó por detrás y lo vio. En esta oración observo que la conjunción llega a ser y. Esta conjunción llega a unir dos ideas independientes, dos ideas que poseen la misma jerarquía. Es una conjunción coordinante copulativa. ¿Qué nos dice la siguiente oración? Ora leía el libro, ora observaba por la ventanilla. Observamos ora.
llega a ser una conjunción coordinante distributiva porque da a conocer que ambas oraciones o ambas ideas se están realizando por orden de alternancia. No sé si saldré o me quedaré en casa. La conjunción o indica elección. Por lo tanto, estamos hablando de una conjunción coordinante disyuntiva. Tu amiga ríe que ríe en el salón. La conjunción llega a ser ¿qué? ¿Por qué la conjunción es qué? Porque llega a unir en este caso dos verbos, que llega a ser ríe que ríe. A su vez estos verbos llegan a reflejar una independencia, ¿no? Por sí solos poseen sentidos completos. Tu amiga ríe y también puedo decir ríe en el salón. Te das cuenta que expresan la misma jerarquía ambas oraciones. Por lo tanto, estamos hablando de una conjunción coordinada copulativa. Las conjunciones subordinantes enlazan términos que establecen una relación de dependencia uno respecto del otro. Asimismo, la idea que se subordina solamente complementa a la idea principal. Dentro de las conjunciones subordinantes se encuentran las completivas, que añaden objetos directos, dentro de las cuales se encuentran las palabras que, sí, como. Las causales dan idea de causa, ¿no? Porque, qué, cómo, ya que, dado que, puesto que. Las condicionales dan a conocer un requisito indispensable que se debe cumplir. Por ejemplo, sí, como, siempre que, ¿no? En cambio, las finales señalan una meta, un objetivo. ¿Para qué? A fin de qué. Las concesivas nos van a dar a conocer un obstáculo, un problema, pero este problema u obstáculo se cumplirá. Dentro de ellas se encuentran las conjunciones aunque, aun cuando, aun sí, por más que. Las consecutivas nos dan a conocer una idea de consecuencia, ¿no? Con respecto a la primera idea, dentro de las cuales se encuentran tal que, tan que, tanto que. Y las comparativas establecen ideas de comparación entre dos elementos. Están las palabras más que, menos que, tanto como. Ejemplo, a tu vecina le arden los labios ya que degustó el ají. Nos damos cuenta que la causa del el por qué le arden los labios es porque comió ají. Entonces, la palabra ya que es una conjunción subordinante de causa. Nuestro querido amigo tuvo tan buena mano que ganó el juego de naipes. Aquí observo una relación consecutiva, es decir, de causa-efecto. Está la palabra tan y que. ¿Te das cuenta cuál es la causa? Que tiene buena mano. Por esa razón ganó el juego. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos hablando de una conjunción subordinante consecutiva. Recuerda que las conjunciones subordinantes más que nada expresan ideas, unen ideas para complementar. La segunda idea complementa la primera idea, que es la principal. ¿Qué nos dice la siguiente oración? Te dejo, pues ya no me quieres como antes. En esta oración observo que la conjunción llega a ser pues, ya que está dando a conocer una razón, una circunstancia, ¿no? Por eso es una conjunción subordinante causal. Tu prima es tan alta como tu hermana. Aquí estamos viendo que la palabra como, la conjunción como, está haciendo que dos ideas se comparen. Por eso llega a ser una conjunción subordinante comparativa. Si no traes los materiales, no podrás realizar la práctica. Aquí la conjunción sí es condicional, ya que une oraciones o palabras que expresan una condición que debe darse para que suceda algo. En este caso, la condición es de que debe traer los materiales para que pueda realizar la práctica. Harold preguntó si ya había cenado. En esta oración, la conjunción sí está encabezando el complemento directo del verbo, es decir, está llegando a encabezar el
el objeto directo del verbo. Recuerden, para hallar el objeto directo nos preguntamos qué más el verbo, ¿no? Miren, Harold preguntó. El verbo llega a ser preguntó. ¿Qué preguntó? Si ya habías cenado. Por lo tanto, esto si ya habías cenado llega a ser el complemento directo u objeto directo. Por eso, sí llega a ser una subordinante completiva porque añade el objeto directo, encabeza el objeto directo. Lo mismo pasa en la siguiente oración. No me gusta que hablen mal de nadie. Recuerden, para hallar el objeto directo, la pregunta es ¿qué más el verbo? Entonces veo que en esta oración la conjunción que está encabezando el complemento directo. Observamos. Gusta es el verbo. ¿Qué me gusta o qué no me gusta? Que hablen mal de nadie. Todo ello, todo lo encerrado llega a ser el complemento directo u objeto directo. Por eso se le denomina a la que o a la conjunción que se le denomina subordinante completiva. Aunque estés enferma, irás hoy a la academia. La conjunción aunque llega a ser subordinante concesiva porque en este caso la primera oración expresa una dificultad, pero en la segunda esta dificultad sí o sí se tiene que cumplir. Bien, jóvenes, ahora vamos a realizar algunos ejercicios para que puedas comprender correctamente la clase. Subraya las conjunciones en cada oración indicando la clase a la que pertenecen según su contexto. Sandra dijo que estaba enferma. Observamos que la palabra que puede funcionar como conjunción coordinante copulativa o como subordinante completiva. Para ello tenemos que nosotros analizar correctamente el contexto de la oración. Nos damos cuenta que la palabra que está encabezando el complemento directo del verbo. ¿Qué dijo Sandra? Que estaba enferma, ¿no? Entonces, que estaba enferma sería el complemento directo. ¿Qué hace? Que la segunda proposición se una a la primera proposición. ¿Está bien? Por lo tanto, esta palabra ya cuando añade objeto directo está funcionando como conjunción subordinante completiva. El regalo que compró es hermoso. La palabra que, vamos a ver si funciona como conjunción o no. ¿Qué se refiere a regalo? ¿Qué? En este caso, ¿qué ha reemplazado a regalo? Por lo tanto, que no es una conjunción, sino es un pronombre. Habló tanto que me confundió. Aquí observamos que la palabra que está encabezando la proposición que me confundió, ¿no? Esta de acá, la segunda proposición indica una consecuencia de la primera idea. Por lo tanto, estamos hablando de una conjunción subordinada consecutiva. Tu prima baila que baila en la discoteca. Observamos que la palabra que ya es una conjunción que está uniendo a dos verbos. En este caso, baila que baila, ¿no? Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Estos dos verbos no se complementan, sino que expresan ideas independientes. Pueden funcionar por sí solas, ¿ya? Tu prima baila. Baila en la discoteca. Te das cuenta que expresan ideas independientes. Por lo tanto, estamos hablando de una conjunción coordinada copulativa. Marque la alternativa correcta. En el enunciado, planificó sus actividades con que alcanzará sus objetivos. La conjunción es. ¿Cuál es la conjunción? Con que. Esta conjunción nos da a conocer que la segunda idea es el resultado de la primera. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a una conjunción coordinante hilativa. ¿Qué nos menciona el segundo ejercicio? Reconozca la relación correcta. Lee que lee todos los días. La conjunción que nos da a conocer que se están uniendo dos ideas.
En este caso lee y la otra idea es lee todos los días. Estas ideas por sí solas son independientes, dan a conocer la misma jerarquía. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a una conjunción coordinante copulativa. A fin de que viaje, ahorró. La conjunción a fin de que nos da a conocer una idea de finalidad u objetivo. Por lo tanto, nos referimos a una conjunción subordinante de finalidad o conjunciones finales, ¿no? Esfuérzate o no lo lograrás. La conjunción o llega a ser disyuntiva, coordinante disyuntiva. Así salgas temprano y llegarás tarde. Así nos da a conocer una idea de obstáculo, pero este obstáculo se cumple. Por esa razón llega a ser una conjunción concesiva. Ya resuelve prácticas, ya aprende. Ya son conjunciones. ¿Qué tipo de conjunciones, chicos? Son distributivas. ¿Cuál es mi respuesta? La letra A. Número 3. En el enunciado protestan contra los abusos, es decir, se indignan. Hallamos conjunción coordinante. La conjunción llega a ser es decir. Esta conjunción, ¿qué está haciendo? Que la segunda idea explique a la primera idea. Por esa razón es conjunción coordinante explicativa. Antes de culminar, vamos a leer un versículo de la Biblia que lo encontraremos en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, que dice: Alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. A Dios no le moleste que disfrutes de la vida. Todo lo contrario, Él desea que disfrutes los años de tu adolescencia, los años de tu juventud y que vivas la vida que Él mismo te ha regalado. Solo debes hacerlo de una manera prudente, basando tus acciones en lo que sabes que alegrará el corazón de Dios. Bien, jóvenes, les doy las gracias por haberme escuchado en la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana.